Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy, como habrán visto por el título de nuestro vídeo, tenemos una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y es que nuestros queridos Kerem Bürsin y Hande Erçel han sido pillados en una situación bastante comprometedora. Nada más y nada menos que en plena cena y, por supuesto, la prensa no se ha perdido detalle. Así que pónganse cómodos, porque vamos a desgranarles todo lo que ha sucedido, las reacciones, los rumores y, por supuesto, lo que podría significar todo esto para la pareja. Pero antes de sumergirnos en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratuito y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Además, cada suscripción nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Dicho esto, vamos al lío. Como muchos de ustedes saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores más populares y queridos de Turquía. Sus carreras despegaron a nivel internacional gracias a su papel protagónico en la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Serkan y Eda, una pareja que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y era solo cuestión de tiempo para que los rumores de una relación en la vida real comenzaran a circular. Y efectivamente así fue. Durante mucho tiempo ambos mantuvieron su relación en un plano más privado, apareciendo juntos en contadas ocasiones y sin confirmar explícitamente su noviazgo. Sin embargo, las muestras de afecto, los viajes juntos y las publicaciones en redes sociales dejaron muy poco a la imaginación de sus seguidores. Eran la pareja dorada de Turquía, los Kerem y Hande de los que todos hablaban. Ahora, ¿qué pasó exactamente en esta cena? Pues bien, la cosa se puso interesante cuando de repente la cena que Kerem y Hande estaban disfrutando tranquilamente en un exclusivo restaurante de Estambul se vio interrumpida por la presencia inesperada de varios paparazzis. Al parecer, los fotógrafos habían sido alertados de la presencia de la pareja y se apostaron a las afueras del local con la esperanza de capturar algunas imágenes exclusivas. Según los reportes de varios medios turcos como Milliyet y Hürriyet, el momento en que Kerem y Hande salían del restaurante fue un torbellino de flashes y preguntas indiscretas. Se dice que al verse rodeados por la prensa, la pareja mostró una mezcla de sorpresa e incomodidad. Kerem, conocido por ser un poco más reservado en cuanto a su vida privada, intentó proteger a Hande mientras ambos se dirigían a su coche. Se les vio tomados de la mano, un gesto que, aunque simple, para sus fans es una confirmación más de su unión. Hande, por su parte, intentaba mantener la calma, aunque los reporteros insistían en obtener declaraciones sobre su actual estado sentimental y, sobre todo, sobre los constantes rumores de un posible compromiso o incluso boda que han estado circulando últimamente. Lo que sí está claro es que la prensa turca no da tregua a esta pareja. Cada aparición pública, cada viaje juntos, cada comentario en redes sociales es analizado al milímetro. Y esta cena no fue la excepción. Las imágenes y los vídeos que circularon rápidamente por internet muestran a Kerem poniendo su brazo alrededor de Hande guiándola hacia el vehículo, mientras ella sonreía tímidamente ante el acoso de las cámaras. Algunos reporteros gritaron preguntas sobre si estaban planeando casarse pronto, a lo que ambos optaron por guardar silencio y seguir adelante. La reacción de la prensa fue, como era de esperar, una avalancha de titulares al día siguiente. Los titulares iban desde lo más sensacionalista, como confirmada la boda. Kerem y Hande acorralados por la prensa, hasta otros un poco más cautelosos, pero igualmente intrigantes, como la cena romántica de Kerem y Hande interrumpida por los paparazzis. Lo cierto es que este tipo de eventos siempre alimentan la especulación y las ganas de los seguidores de saber más sobre la vida personal de sus ídolos. Ahora analicemos un poco lo que esto podría significar. Por un lado, el hecho de que salieran juntos de un restaurante, tomados de la mano y enfrentándose a la prensa, demuestra que están cómodos con su relación y que no tienen miedo de mostrarse públicamente. Esto podría interpretarse como una señal de que su relación está más sólida que nunca. La prensa, al capturarlos de esta manera, no hace más que confirmar para el público general que, a pesar de los altibajos que a veces surgen en las relaciones de celebridades, ellos siguen juntos y, para muchos, más enamorados que nunca. Por otro lado, la insistencia de la prensa en preguntar sobre el compromiso y la boda no es casualidad. Los fans han estado esperando este momento durante mucho tiempo y los rumores de que podrían estar considerando dar el siguiente paso en su relación han sido constantes.
Es probable que los paparazzi tuvieran información privilegiada o simplemente estuvieran aprovechando la oportunidad para intentar sonsacarles alguna declaración que confirmara o desmintiera estos rumores. Además, hay que tener en cuenta el impacto mediático que tiene esta pareja. Cualquier cosa que hagan o digan se convierte en noticia. Kerem Bürsin y Hande Erçel no son solo actores, son iconos de estilo, referentes de moda y, lo más importante, una de las parejas más seguidas de Turquía y del mundo. Por lo tanto, los medios de comunicación están siempre buscando la próxima gran historia sobre ellos. Y hablando de historia, ¿qué hay de los rumores de separación que también han circulado en el pasado? Como en toda relación pública, han existido momentos de duda y especulación. Sin embargo, cada vez que han surgido estos rumores, la pareja ha logrado superarlos, apareciendo juntos y disipando las dudas. Esta reciente aparición, lejos de ser un indicativo de problemas, parece reafirmar su conexión. Para poner esto en contexto, recordemos que la fama puede ser una espada de doble filo. Por un lado, les ha dado una plataforma increíble y la admiración de millones. Por otro, les expone constantemente al escrutinio público, y momentos tan cotidianos como una cena pueden convertirse en un evento mediático. La forma en que Kerem y Hande manejan esta presión, manteniendo su relación, apoyándose mutuamente y, a pesar de la incomodidad, saliendo adelante juntos, es algo que sus seguidores admiran profundamente. Los fans, por supuesto, han reaccionado de diversas maneras en las redes sociales. La mayoría celebra verlos juntos y felices, enviándoles mensajes de apoyo y deseándoles lo mejor. Otros, sin embargo, expresan preocupación por la constante exposición a la que están sometidos y lamentan que no puedan disfrutar de momentos privados sin ser perseguidos. Analizando las reacciones de la prensa, vemos que hay un interés genuino en la evolución de su relación. No se trata solo de generar titulares, sino también de satisfacer la curiosidad de un público que se ha encariñado con ellos desde sus inicios en Senkalkam. La serie creó un vínculo muy fuerte entre los actores y sus personajes, y esa conexión se ha trasladado, en gran medida, a su vida real. Por otro lado, es importante mencionar que la industria del entretenimiento turco, conocida como Dizi, tiene una audiencia global masiva. Esto significa que cualquier noticia que involucre a sus estrellas principales, como Kerem y Hande, trasciende fronteras. Sus admiradores no solo se encuentran en Turquía, sino en países de América Latina, Europa, Asia y más allá. Por eso, eventos como este capturan la atención de medios internacionales y generan conversaciones en diversas plataformas. Entonces, ¿qué aprendemos de esta situación? Que Kerem y Hande son una pareja fuerte que, a pesar de la presión mediática, sigue adelante. Que su relación es objeto de un gran interés público, tanto por parte de sus seguidores como de la prensa. Y que, aunque a veces puedan sentirse abrumados, demuestran una admirable madurez al lidiar con estas situaciones. Podríamos decir que este incidente, lejos de ser algo negativo, es una muestra más de la solidez de su vínculo. La forma en que Kerem protege a Hande, el hecho de que salgan de la mano, y su aparente disposición a sobrellevar la atención de la prensa juntos, son señales muy positivas. Incluso si los rumores de compromiso o boda aún no se confirman, este tipo de eventos fortalecen la narrativa de una pareja que está construyendo algo sólido. En resumen, lo que ocurrió en esa cena fue que Kerem Bürsin y Hande Erçel, al salir de un restaurante, se encontraron de frente con una horda de paparazzis. La sorpresa fue evidente, pero también lo fue su complicidad al enfrentarse juntos a la situación. Los flashes y las preguntas no cesaron, centrándose especialmente en los rumores de boda, pero la pareja optó por el silencio y por seguir adelante, demostrando una vez más su unidad. Las imágenes y las noticias que de ello se derivaron no han hecho más que avivar la llama de la especulación y el interés de sus seguidores, quienes ven en esta pareja un ejemplo de amor y fortaleza. Y hasta aquí nuestro análisis de este interesante suceso. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información que buscaban. Ha sido un placer desgranarles todos los detalles de esta noticia que sin duda ha dado mucho de qué hablar. Ahora, antes de despedirnos, me gustaría recordarles que sus opiniones son muy importantes para nosotros. ¿Qué piensan ustedes sobre este incidente? ¿Creen que los rumores de compromiso son ciertos? ¿Cómo ven ustedes la relación de Kerem y Hande? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final. Ha sido un verdadero placer. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. Adiós.